Otro de los coadyuvantes de la endodoncia son los procedimientos químicos auxiliares en la endodoncia. Estos pueden ser líquidos, pueden venir en pastas, en diferentes formas, ¿no? Que nos ayudan a que nuestro trabajo tenga la menor cantidad de bacterias y también de proliferación de bacterias por medio de su acción de este tipo de medicamentos que vamos a ver ahora. Aquí hablamos de diferentes tipos de pulpa, una pulpa vital y una pulpa necrótica. No podemos hacer el mismo tratamiento y el mismo procedimiento en una pulpa vital y una necrótica. Ustedes tienen que ver en el momento que han hecho su diagnóstico si es que esa pieza dentaria tiene su vitalidad pulpar o se encuentra necrótica. ¿Ya? Cuando hablamos de una pulpa vital, vamos a hacer una pulpectomía, que a veces podemos terminarla cuando es un diente uniradicular, que vamos a eliminar la pulpa y inmediatamente realizamos el relleno después de haber hecho la respectiva medida profiláctica. ¿Y para qué? Para posteriormente evitar la infección de esa pulpa. A veces cuando podemos realizar este tipo de procedimientos colocando solamente cuando a veces tenemos una herida pulpar, también podemos realizar una protección pulpar directamente, ya sea con hidróxido de calcio en la parte de la cámara, sobre el techo, ¿no? Colocando como una medida profiláctica y así no van a terminar haciéndole el tratamiento respectivo o el tratamiento de conducto. Cuando hablamos de una pulpa necrótica, hablamos de una pulpa enferma. Entonces, aquí sí tenemos una contaminación bacteriana, tenemos traumatismo sin exposición pulpar de la cámara y a veces tenemos como consecuencia de esta contaminación bacteriana una periodontitis apical que tenemos que evitar eliminando toda esa carga bacteriana que tiene en la pulpa. ¿Ya? Entonces, debemos tomar en cuenta qué procedimientos tenemos o qué soluciones debemos usar para eliminar toda esa carga bacteriana que se encuentra en la pulpa. Nuestro objetivo en la endodoncia es eliminar las bacterias del conducto radicular. Como habíamos dicho siempre, de esta forma podemos eliminar ya sea con productos químicos o con soluciones, y para esto necesitamos irrigantes. Irrigantes y la mejor instrumentación. ¿Por qué hablamos de irrigación? Porque por medio de la irrigación vamos a eliminar toda la carga bacteriana para que podamos eliminar toda la inflamación que se encuentra dentro de la pieza, de la cavidad pulpar. ¿Y por qué hablamos de instrumentos? Hablamos de instrumentos porque son los que con estos tipos de instrumentos vamos a agitar nuestra irrigación para que por medio de agitar la irrigación vamos a eliminar esa carga bacteriana que se encuentra a nivel de los conductos radiculares. ¿Qué propiedades debe tener un irrigante ideal? Dentro de los irrigantes ideales podría estar el hipoclorito de sodio, la clorhexidina, el hidróxido de calcio que antiguamente se usaba como para para desinfectar los conductos. Entonces aquí hablamos de que cada solución debe tener un disolvente de los tejidos orgánicos e inorgánicos, que tenga una acción antimicrobiana, que no tenga efectos tóxicos, que tenga baja tensión superficial y que nos sirva también como un lubricante para poder
eliminar todo el barrillo dentinario que se forma dentro de los canales dentarios, ¿no? Aquí podemos ver el hipoclorito. El hipoclorito de sodio se ha demostrado que las pulpas expuestas al hipoclorito es ideal para controlar la hemorragia. Como ya les comentaba, en caso de que tengan una herida pulpar o no puedan controlar la hemorragia, ustedes pueden colocar una motita de hipoclorito puro a nivel de la cámara pulpar y eso les va a evitar, les va a controlar la hemorragia. Y también nos sirve para, para la asepsia de la cámara pulpar. Cuando ustedes están haciendo ya sea una eliminación de caries o alguna cosa que ustedes ven que ya existe una mínima pulpa expuesta, ustedes pueden colocar ahí hipoclorito puro para desinfectar, al igual como podemos colocar clorexidina en gel o clorexidina líquida al 2%, ¿no? El hipoclorito es una sal formada de la unión de dos compuestos químicos, el ácido hipocloroso y el hidróxido de calcio, de ahí se saca el hipoclorito. Aquí nosotros comúnmente lo encontramos como la lavandina, la que nos sirve es la que viene al 5%, podemos usarla pura o ya en concentraciones mezcladas con agua destilada. Nos sirve especialmente para eliminar, ¿no?, los detritos que se encuentran dentro de los restos de la cámara, de la pulpa que se encuentra dentro de las cavidades pulpares, especialmente usado en endodoncia. Es de color pálido, verdoso, amarillento, extremadamente alcalino y con un fuerte olor a clorino, que se presenta con la opción de disolventes sobre los tejidos necróticos y restos orgánicos. Además, sirve como un agente antimicrobiano. Aquí hablamos del ácido cítrico y el EDTA. A veces cuando usamos el ácido cítrico, que generalmente lo usamos para cuando las paredes, no podemos encontrar, eliminar el barrillo dentinario que se encuentran dentro de los conductos, podemos usar unas pequeñas cantidades de ácido cítrico o de EDTA que nos ayudan a descalcificar las superficies para poder encontrar especialmente los conductos, o a veces son conductos muy atrésicos, entonces ustedes pueden usar ese tipo de medicamentos. Pero también el EDTA, cuando ustedes concluyen su endodoncia, para eliminar todo ese barrillo dentenario que se encuentra sobre las paredes, ustedes también lo pueden usar colocando 30 segundos y eliminando con bastante solución, ya sea con suero o con hipoclorito de sodio. Pero cuando ustedes lo hagan con el hipoclorito de sodio, como dice aquí, no se pueden mezclar ni el ácido cítrico, el EDTA, y deben ser mezclados con el hipoclorito de sodio, ya que esta reacción hace de que se pierda, que se digamos, ¿cómo les puedo decir? Mm, exista mayor permeabilidad entre los túbulos dentinarios y exista dolor de la pieza o se pierda existan falsas vías porque se reblandecen las paredes cuando ustedes dejan el EDTA, como descalcifica las paredes de los conductos. Entonces ustedes tienen que colocar solamente 30 segundos y eliminar con bastante hipoclorito y eliminar y después secar para poder obturar. Con el objeto de eliminar todos el smear layer que se llama, que son la dentina reblandecida que se encuentra sobre las paredes. Entonces esta dentina, por medio de esta solución, va a ser eliminada. Entonces, y en esa dentina reblandecida que tenemos en las paredes generalmente que están tapando los túbulos dentinarios, existen bacterias y tejido necrótico, existe, bueno, una carga bacteriana bastante pesada, entonces ustedes pueden eliminar para poder obturar y así, porque así eliminar las bacterias, porque en el momento de que ustedes ya hacen la obturación, van a quedar en las paredes o en los túbulos dentinarios empaquetadas las bacterias.
quedan encarceladas las bacterias y eso les puede ocasionar a la larga a un retratamiento posteriormente después de haber hecho su tratamiento respectivamente. Aquí cuando hablamos de la irrigación, tenemos que ver que cuando, como ven aquí en el dibujito, ustedes tienen que irrigar, pero irrigar ustedes tenemos que irrigar hasta la parte del ápice, ¿no ve? Porque si no, no va a salir todo ese barrillo dentinario que por medio de la lima estamos ocasionando. Entonces, la única forma de que llegue hasta el ápice es ya sea colocando un cono que sea más delgado del conducto radicular o también una lima que sea más delgada y agitando la solución como para que no se forme el vapor loop, es que se forma una burbuja ahí en la parte a nivel del tercio apical que no permite que se limpie, que se elimine todo ese barrillo dentinario que se encuentra a nivel del ápice. Entonces ustedes tienen que agitar la solución y siempre le dando la longitud definitiva de trabajo para que ustedes puedan hacer que llegue hasta el ápice. Pero nunca pasándonos, porque ahí ya nos vienen los problemas que vamos a ver posteriormente cuando hacemos que los irrigantes pasen por medio del ápice y se permeabilizan, ¿no? Y nos ocasionan problemas que no son tan graves, pero el problema es que se hacen moretones en la cara y los pacientes se alarman al ver cuando ha traspasado la solución. Entonces ustedes tienen que, como dice, irrigar, agitar el líquido, ¿no? Para que puedan eliminar todo ese barrillo dentinario que se encuentra a nivel del conducto radicular. Esta es la única forma de que actúe y de que elimine todas las bacterias y el tejido necrótico que se encuentra en el canal que ustedes están haciendo. Aquí podemos ver las lesiones que producen el hipoclorito de sodio, aparte de que mancha la ropa, por eso cuando ustedes hacen con hipoclorito de sodio tienen que siempre, pueden tener lentes, ¿no ve? Lentes protectores para que no salte a los ojos porque pueden irritar los ojos. A veces una proyección hacia los ápices radiculares cuando se pasa un poco, entonces producen unas lesiones verdosas o a veces así coloradas como este, también tienen reacciones alérgicas, a veces tienen hipersensibilidad al hipoclorito de sodio. Entonces ustedes tienen que ver, que ver bien y digamos, trabajar sobre la longitud definitiva de trabajo para que no se pase ese hipoclorito y tener el cuidado. También va a depender de la aguja que ustedes compren y de la jeringa, nunca ejerciendo mucha presión sobre la jeringa. A veces ustedes ejercen mucha presión y eso hace que el líquido salga por el ápice de la pieza dentaria, y entonces nos ocasiona problemas. También puede ser que ustedes no están usando la aguja indicada, entonces sale mayor cantidad de la jeringa que están usando, siempre las jeringas que son indicadas para utilizar para endodoncia y las agujas también, las que vienen, ¿no? Para endodoncia, que vienen curvadas, que vienen para endodoncia. Aquí podemos ver también enfisemas faciales, que consiste en la aparición de una tumefacción producida por un aire o gas que se pasa a los tejidos subcutáneos. Si el aire contiene bacterias, entonces esto puede producir lesiones, ¿no? Más infecciosas y severas que pueden ocasionar al paciente. Entonces es bien complicado que ustedes realicen que pase el líquido, realizando una distensión facial, como dice, ocasionada muchas veces porque el paciente porque, digamos, ustedes como odontólogos a veces están apurados, entonces quieren lavar rápido el conducto, por eso ustedes tienen que presionar la jeringa y que salga el chorro que tiene que salir, siempre haciendo movimientos de entrando, saliendo, para que puedan agitar esa solución, ya que el hipoclorito de sodio, la única forma de que sea antimicrobiano y elimine toda la carga bacteriana que producen, la proliferación de bacterias que se produce dentro del canal radicular,
Entonces, es por medio de la agitación. Ustedes tienen que hacer que cuando ustedes liman, ustedes vean dentro del conducto como se ve en esta imagen. Aquí ustedes ven, dentro del conducto ustedes tienen que ver que existe burbujeo dentro del conducto. Entonces ustedes van a estar, digamos, satisfechos de que están llegando hasta el ápice y limpiando todas esas bacterias que se encuentran dentro en las paredes del canal radicular. Entonces ustedes tienen que verificar bien cómo es el uso de la jeringa, de la aguja, usar la que se necesita. A veces usamos porque no tenemos en el consultorio las agujas normal, de jeringa normal, entonces esas salen mucho líquido, entonces pueden ocasionar problemas al paciente. Y el paciente se asusta al verse así, ¿no? Al ver su cara moreteada, y eso es porque hemos hecho que se pase la solución por medio del ápice del conducto y tenga una reacción. Aquí podemos ver, aquí tenemos una caries en el primer dibujo. Después lavamos, ¿no ve? Lavamos, vemos aquí que tiene que entrar hasta el fondo, hasta el ápice de la raíz, su aguja, como ven en la imagen 2, tiene que llegar y de ahí tienen que ustedes hacer que salga toda la solución dentro del conducto para que pueda limpiar toda la superficie de las paredes. Entonces, ustedes ya dependiendo del tipo, ya puede ser tejido necrótico o tejido vital, dependiendo del tratamiento de conducto que ustedes vayan a hacer, ya sea una bio o una necro, entonces ustedes van a elegir la solución que es más adecuada para cada tratamiento. Entonces, aquí podemos ver la de la Barraque, la de Milton y la de Dakin, que ustedes ya la conocen. Entonces ustedes pueden elaborarlas o comprárselas también que ya vienen hechas en laboratorio para poder usar. En tejido necrótico se usa con mayor porcentaje de hipoclorito para eliminar toda la carga bacteriana que se encuentra dentro de los conductos. Pero cuando tenemos una bio y a veces cuando esa bio no está comenzando a hacer una periodontitis, porque ya se está comenzando a necrosar la pieza dentaria, a veces tiene partes vivas y partes muertas la pieza dentaria, entonces ustedes pueden hacer con la de la Barraque para eliminar toda la carga bacteriana. ¿Qué ventajas tiene el hipoclorito? Efectivo para eliminar el tejido pulpar y vital y no vital, con un amplio efecto antibacteriano, destruyendo bacterias, hongos, esporas y virus. Aparte que sirve de blanqueador, favoreciendo la acción de los instrumentos, poseen una tensión superficial baja. Ustedes cuando a veces viene el paciente a hacerse un tratamiento de conducto, especialmente en los dientes anteriores, no sé si se han fijado, cuando abrimos el diente, eliminamos el tejido pulpar y comenzamos a lavar con hipoclorito, ustedes vean que cambia de color la pieza dentaria, se pone más amarillenta y es por una acción del hipoclorito. El momento en que el diente entra en contacto con el hipoclorito, se hace más amarillento, ya cambia de color en comparación del diente de al lado. Tomen en cuenta cuando hagan en dientes anteriores, es uno de los causantes. Pero después ya va volviendo de nuevo a su color. Claro que ya es un tejido, ya es una pieza que no tiene vitalidad, ¿no? Sí o sí va a perder un poco su color, ya no tiene el mismo color que la pieza dentaria, pero uno de los causantes es el uso del hipoclorito. Desventajas: es un agente irritante, es citotóxico para el tejido periapical, por eso es lo que produce lesiones a nivel apical y se producen esos moretones o también el paciente tiene hipersensibilidad al hipoclorito. Por sí solos no remueve el barro dentinario, como les digo. Entonces ustedes tienen que agitar
Hay unas puntas en la G75, si no me equivoco, el número que viene de las puntas para endodoncia, del ultrasonido. Entonces ustedes también esa pueden meter dentro del conducto del conducto y hacen que se agite la solución para eliminar todo el barrillo dentinario y poder obturarlo de la mejor manera posible. Aquí tenemos el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio inhibe el desarrollo de las bacterias, es alcalino, elimina los restos de tejido necrótico, pero no es analgésico, no quita el dolor, ¿ya? Aquí podemos ver, se considera el hidróxido de calcio como el mejor protector pulpar, razón por la cual se utiliza en recubrimientos directos e indirectos. Su principal acción es producir la calcificación y la producción y poner, ¿no? De producir dentinas reparativas. En casos de que tengamos, cuando estamos eliminando la caries, podemos tener a veces una pequeña apertura a nivel de que la pulpa se ha expuesto, entonces podemos colocar ahí. Pero como les decía, ustedes pueden desinfectar primero con hipoclorito o con clorhexidina en caso de que tengan una pequeña exposición, ¿no? Les digo, entonces ustedes pueden limpiar esa pulpa ya sea con clorhexidina o con hipoclorito. Entonces ustedes después ya colocan el hidróxido de calcio que vienen en diferentes presentaciones, viene polvo, viene pasta. Ustedes ya verán cuál van a usar dependiendo cuál es la que tengan en su consultorio. ¿Qué ventajas tiene el hidróxido de calcio? Es un bactericida, es fácil de manipular, es económico y vida útil, tiene larga duración, ¿no? Tiene vida útil larga. Las desventajas es corto tiempo de manipulación, ¿por qué es corto tiempo? Porque cuando ustedes preparan y con el contacto con el aire se endurece rápidamente, no resiste a la compresión. Cuando ustedes hacen sus protecciones y a veces están desgastando para realizar su restauración, ustedes vean cuando han colocado hidróxido de calcio, a veces se desborona, ¿no ves? Se desarma toda esa parte donde ustedes han colocado el hidróxido de calcio, no tiene adhesión al tejido dentario, ni tiene resistencia compresiva, resistencia tensional, dureza superficial, pero eso hablamos cuando resistencia compresiva, tensión, esas son las características que tiene el producto cuando ustedes no, digamos, lo dejan y lo colocan y no tocan. Entonces no va a tener, no va a perder su compresión, ni su tensión superficial, ni su dureza tampoco. Pero cuando ustedes están tallando chocan, ahí ya se desborona el material, ¿no? Aquí tenemos diferentes formas de presentación. Tenemos el hidróxido de calcio que viene de polvo, el dical que viene dos pastas, el activador y el catalizador, que podemos usarlo también. Tenemos de la línea Ultraden el hidróxido de calcio fotopolimerizable para colocar sobre las superficies eh, para hacer cuando están haciendo su recubrimiento pulpar. Y ahora últimamente que tenemos el Metapex. El Metapex también, antes el Ultraden también podemos hacer como recubrimiento pulpar. Viene el auto y el fotopolimerizable y viene otro que es para intracanal, que podemos colocar, a veces tenemos perforaciones o falsas vías, entonces ustedes pueden colocar, viene fácil de manejar, que viene con sus agujas para colocar dentro del conducto, entonces ustedes pueden colocar dentro del conducto y dejarlo, ¿no? Que actúe el tiempo que tiene que actuar. Pero también tenemos el Metapex, que también es a base de hidróxido de calcio y cumple la misma función. Podemos decir que el Metapex es un poquito más caro, depende de que ustedes el uso que le vayan a dar, y aparte a veces cuando al colocar dentro del canal elimina, bota mucho material dental, es caro el Metapex.
Aquí vemos cómo se coloca. Se tienen que colocar dentro del conducto la agujita. A veces vienen agujas plásticas o solamente vienen agujas metálicas como las que vienen del ácido, pero un poco más delgadas, que ustedes pueden colocar el hidróxido de calcio dentro del canal para que puedan solucionar su problema en caso de que hayan hecho una perforación o una falsa vía, que también pueden usar el MTA, ¿no? Que es más, ahora es uno de los últimos materiales que se usa para una regeneración de las paredes en caso de que hayan hecho una perforación. El hidróxido de calcio, como vemos, esa es la forma en que ustedes tienen que rellenar. Siempre se van hasta la parte más apical y van saliendo hasta salirse, ¿no? Hasta que tengan ya por fuera el hidróxido de calcio. Se puede introducir en el conducto radicular en forma de polvo o medio de... También podemos usar, como dice, con un portaamalgama, colocando, ¿no? A veces para usar en una protección directa o indirecta, podemos llevarla a la pieza dentaria por medio de un portaamalgama. Siempre cuando es en polvo debemos mezclarlo con agua destilada y lo podemos usar también ese mismo en caso de no tener los que vienen en jeringa, podemos usarlo por medio de léntulos para colocar dentro del conducto, ¿no? Eh, Hablamos de corticosteroides, a veces tenemos problemas de que ya viene el paciente con inflamación periodontal y por más de que ustedes quieran eliminarle el dolor, eh, más bien es una tortura que ustedes traten de entrar a sus conductos, pero claro que tenemos que eliminar todo el tejido necrótico y la pulpa para poder usar estos corticosteroides para dejar ahí en a nivel de la cámara pulpar. Son fármacos antiinflamatorios que mitigan el dolor postoperatorio, suprimiendo la inflamación. Como les digo, en caso de una periodontitis apical, ustedes pueden usar corticosteroides. Podemos usarlos a nivel colocando dentro del conducto intraradicular y puede reducir el dolor postoperatorio. Dentro de los corticoides que ustedes pueden usar puede ser la hidrocortisona, la cortisona, la betametasona o dexametasona. Hay algunas de estas que vienen en cápsulas que ustedes solamente la abran la capsulita y pueden usar con agua destilada para colocar y dejar dentro de su conducto en caso de que les duela bastante cuando ustedes han hecho todas las maniobras de la endodoncia. Entonces, a veces al otro día viene el paciente que le duele, al otro día otra vez le duele. Entonces, ustedes pueden recurrir como una, como una medida a un corticosteroide colocando en la cámara pulpar o en la parte del dentro del conducto radicular para eliminar el dolor y la inflamación que pueda tener. Porque como ya el tejido ya se ha inflamado, entonces ustedes tienen que quitarles el dolor. Pero como siempre yo les digo, para evitar una periodontitis, ustedes tienen que irrigar bastante para eliminar toda esa carga bacteriana que se encuentra dentro de los conductos radiculares. Y la única forma es lavando y lavando y lavando y después pueden colocar, secan y pueden colocar un corticosteroide para que el paciente se quede tranquilo, porque el paciente viene al consultorio para que nosotros le quitemos el dolor y a veces por nada del mundo podemos quitarle ese dolor que es bastante severo, ¿no? Podemos también colocar los esteroides, eh, que es muy beneficioso para las pulpitis irreversibles y las periodontitis. Como les decía, los podemos encontrar en la betametasona, en la dexametasona, para poder usar, ¿no? Hablamos de clorexidina. A veces suele suceder que uno de las bacterias que no podemos sacar de nuestro conducto radicular, que es el enterococo fecalis.
Y la única forma es por medio de colocando la clorexidina. Ya se han hecho bastantes estudios de que ni el hipoclorito, ni soluciones de hidróxido de calcio, ni ninguna solución puede eliminar esta bacteria. Entonces, el enterococo fecalis, el único que lo elimina es la clorexidina al 2%. ¿Qué características tiene la clorexidina? Tiene la característica de la sustantibilidad. La sustantibilidad viene a ser, por ejemplo, en el hipoclorito de sodio, su duración de acción dentro de los conductos radiculares cuando ustedes están lavando es de más o menos de 30 segundos a 1 minuto. Pero en cambio la sustantibilidad de la clorexidina llega hasta 12 horas de tener su acción. Por eso es cuando nosotros, cuando nos enjuagamos la boca con la clorexidina, dicen, no, alarga, tiene 12 horas de duración, o como las pastas dentales, cuando nos cepillamos, decimos que dura 24 horas la higiene bucal que nos realizamos. A eso se refiere la sustantibilidad, el tiempo de duración que tiene de acción dentro de los conductos radiculares para poder combatir con el Enterococcus fecalis, que ahorita es nuestra bacteria que nos está impidiendo poder terminar nuestro tratamiento de conducto, ya que la clorexidina no elimina ni el tejido del barrillo dentinario ni el tejido necrótico, solamente nos sirve para eliminar bacterias que tienen que son muy persistentes en la flora de algunos pacientes, ¿ya? A veces depende de lo que come o de lo que lleva a la boca o una mala higiene, porque es la única forma que puede llegar ese Enterococcus fecalis a la cavidad bucal. Depende a veces del alimento que uno está comiendo, mal lavado, o a veces una mala higiene de sus manos que llevan a la boca el alimento. Entonces, es la única forma de encontrar una bacteria de este tipo dentro del canal radicular y la única forma de combatirlo es por medio de la clorexidina. La clorexidina parece ser un agente prometedor para la irrigación final. Como les decía, podemos usar el EDTA o con el hipoclorito de sodio irrigando en bastantes cantidades, o también la clorexidina que nos va a eliminar las bacterias, a veces bacterias que es como el Enterococcus fecalis, que a veces se encuentran dentro de nuestro conducto radicular y que van a ser los causantes del fracaso de nuestro tratamiento de conductos. Entonces, debemos eliminar, podemos lavar también con soluciones de clorito la cavidad bucal, ¿no? En un ensayo clínico, una solución de clorexidina al 2% como irrigante final mostró la disminución de la carga bacteriana en los conductos radiculares. Como les decía, también, al igual que en otro artículo anterior, solo nos revela la efectividad de un solo irrigante como ahora se usa en asociación con medicamentos intraconductos para ver cuánta actividad antimicrobiana tiene la clorexidina asociada o no. Por lo tanto, también queda descartado para una revisión final más extensa en otro artículo. Entonces, como les digo, tenemos, aquí ustedes han hecho el tratamiento de conducto, ustedes eliminan todo el tejido cariado, la pulpa necrótica, y tenemos a nivel de los ápices procesos inflamatorios, pueden ser quistes o granulomas. Entonces, ustedes al irrigar y al eliminar todas las bacterias que se encuentran dentro del conducto, y en el momento que ustedes vayan a obturar, ya van a tener una pieza dentaria libre de bacterias, y entonces, mire, sus tejidos periodontales ya están bien formados, bien terminados, ya se ha eliminado todas esas bacterias que se encontraban a nivel apical de la pieza dentaria que ustedes han hecho. Pero la única forma para eliminarlos es bastante irrigación, y pueden irrigar, como decía en una de las diapositivas, irrigación e instrumentación. Si ustedes irrigan e instrumentan hasta donde debe ser, nunca van a tener problemas de hacer retratamientos posteriormente, ya que es la única causa de limar las paredes, eliminar las bacterias y limpiar con irrigantes como es lo adecuado.
Aquí también hablamos de la glicerina. La glicerina, en caso de que ustedes tengan eh, que la lima no puede entrar o a veces queda trancada, entonces ustedes pueden colocar una pequeña porción de glicerina dentro de los conductos. Es una forma de, de que tengan, ¿no ve?, mayor permeabilidad y mayor, que pueda entrar más fácilmente su lima hasta la longitud que ustedes puedan tener. Aquí hablamos del EDTA. Las aplicaciones del EDTA, las ventajas y desventajas del EDTA, les diré. Las ventajas serían localización de entrada de los conductos, podemos para ensanchar, ensanchamiento químico, eliminación del barrillo dentinario, mejor limpieza mecánica de las paredes y desinfección de la pared dentinaria. Entonces, ustedes tienen que ver qué tipo para qué tipo lo van a emplear este medicamento. El, las ventajas, también el aumento de, eso serían desventajas, el aumento de la permeabilidad de los medicamentos, como les decía, a veces uno deja mucho tiempo y las paredes se vuelven muy permeables y eso les ocasiona problemas, entonces solamente podemos dejar dentro de los conductos 30 segundos. El EDTA facilita la extracción de instrumentos